Hermanos, gracia y paz. Con el favor de Dios, hoy vamos a terminar de considerar y de examinar la sociedad Watchtower o los Testigos de Jehová, la revista Atalaya, la Sociedad de la Atalaya o la Organización de Jehová. En las reuniones anteriores, nosotros hemos considerado, en la primera reunión hicimos un prolegómenos, una introducción, estuvimos mirando su historia y sus fundadores, estuvimos avanzando un poco y estuvimos considerando la casa de Bexarín, que fueron doctrinas particulares, estuvimos considerando lo que pensaba Rutherford acerca del Espíritu Santo y estuvimos mirando qué es lo que creía Russell acerca de las pirámides y estuvimos mirando un libro de ellos donde él hablaba acerca de piramidología y por medio de las medidas internas de la pirámide de Giza, él sacó la venida de Cristo, supuestamente para 1914. En la reunión siguiente estuvimos considerando profecías fallidas, nos tomamos una reunión entera porque de las organizaciones religiosas sistemáticas sectarias, las que más han dado profecías fallidas han sido ellos. Entonces por eso nos tomamos una reunión para traer, no las traímos todas, pero sí pudimos traer en gran parte lo que ellos han profetizado. En la reunión siguiente miramos doctrinas principales, las dos reuniones siguientes, y estuvimos examinando, no pudimos verlas todas, pero estuvimos examinando las doctrinas principales que tiene la organización de la Atalaya, la Sociedad de la Watchtower. Hoy estaríamos culminando la serie de los Testigos de Jehová y la estaríamos culminando con un examen a la traducción del Nuevo Mundo. No podíamos hacer la serie de los Testigos de Jehová sin dejar por fuera, naturalmente, la traducción que ellos tienen de la Biblia, que se conoce como la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. No sabemos si llamarle examen a la traducción del Nuevo Mundo o desenmascarando la traducción del Nuevo Mundo. Cuando tú miras la traducción del Nuevo Mundo, de las Sagradas Escrituras que ellos tienen, hermano, es una Biblia hecha artificiosamente, maléficamente y minuciosamente para quitarle la gloria al Hijo de Dios y para quitarle la divinidad a Jesucristo. O sea, esa Biblia de ellos está diseñada artificiosamente para que no se pueda encontrar y ver la divinidad del Hijo de Dios. Naturalmente también la hicieron para que sus doctrinas las pudieran ajustar más a lo que ellos creen. Por ejemplo, en Mateo 27, 53, 54, habla de la resurrección del Señor. Y habla de que las tumbas de los santos fueron abiertas y los santos resucitaron y aparecieron a muchos. La traducción que ellos hicieron ahí, como ellos dicen que eso no fue posible, ellos lo que dicen fue que con el terremoto los cuerpos muertos salieron de las tumbas y se quedaron ahí, y lo que dice fue que algunas personas que pasaban por ahí fueron a visitar las personas, fueron a las casas de las personas. Entonces esa traducción del Nuevo Mundo también ha sido hecha para que se ajuste a las doctrinas de ellos. Pero primeramente lo que busca esa Biblia es quitarle toda la gloria al Hijo de Dios. Le quitan toda la divinidad al Hijo de Dios. Esa fue la razón final con la cual se hizo esa traducción. Y hoy lo que vamos a entrar es a considerarla, a examinarla y a desenmascararla. Vamos a leer unos textos, 2 de Timoteo 3:16. La traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras fue hecha en el tiempo de la presidencia de Nathan Home North. Ustedes recuerdan que estuvimos hablando que uno de los primeros presidentes fue Charles Russell, luego lo sucedió Franklin Joseph Rutherford, y el siguiente presidente, el siguiente presidente fue Nathan North. En el tiempo de Nathan North fue que se hace la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Vamos a empezar considerando primero unos textos de la Escritura. 2 Timoteo 3:16. ¿Qué dice la Escritura de la Escritura? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Hay una particularidad que siempre lo hemos dicho a lo largo de esta serie, y es que las organizaciones religiosas sistemáticas sectarias no creen que la Biblia es la palabra de Dios completamente. Le quitan, le ponen, le añaden,
pero no creen en blanco y negro lo que dice las Sagradas Escrituras. Y nosotros como creyentes en Jesucristo, como hijos de Dios, nacidos de nuevo, creemos que las Escrituras es la autoridad en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Sí? Ese va a ser el primer texto que vamos nosotros a tener en cuenta. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Deuteronomio 4, versículo 2. Había unos textos más que también hemos considerado en 2 Corintios 11, 4, donde mostramos que el diablo en el versículo 3, Pablo estaba preocupado porque creía que así como la serpiente engañó a Eva, los sentidos de la iglesia se han engañado. Y muestra una manera de ese engaño y es presentar un Jesús diferente al Jesús que ha presentado la Biblia. Deuteronomio 4, versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando. Muy importante. No añadirle. Ni disminuiréis de ella. O sea que el mandamiento es, no se le puede añadir y no se le puede disminuir a la palabra de Dios. Por eso es muy importante en los momentos que se va a traducir las Escrituras, tener reverencia delante de Dios y conocer lo que Dios ha dicho de su misma palabra. Por esto estas traducciones de la Biblia deben hacerse con sumo cuidado y con suma reverencia. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahvé, nuestro Dios, que yo os ordeno. Y en ese mismo aspecto, vamos a ir a Apocalipsis 22, 19, ya miramos un texto en el Nataná, donde nos dicen de que no se le puede añadir ni disminuir. Ahora vamos a ver el último libro de las Escrituras, la revelación, la consumación de la revelación. Mire que lo que dice el apóstol Juan por el Espíritu. Apocalipsis 22, 19. Si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Los manuscritos más antiguos dicen del árbol de la vida. Y de esta santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, aparte de que no se le podía añadir ni disminuir a la ley, ahora estamos viendo en el Nuevo Testamento que no se le puede quitar nada a la profecía que Dios ha dado. En el mismo sentido, Proverbios 30, versículo 5. Entonces, hay algunos que sacan una Biblia que se llama versión purificada, porque creen que la palabra de Dios tiene que purificarse, ¿cierto? Pero gracias a Dios tenemos unos manuscritos griegos y hebreos muy buenos, donde hay algunos que han dicho que está lo más cercano a los apóstoles posibles. Y a partir de algo que se llama la crítica textual, la edóctica, se pueden hacer reconstrucción de estos manuscritos. Y cuando hubo los descubrimientos de Qumran y se compararon con los manuscritos hebreos que tenemos nosotros, es una comparación muy buena. Todavía tenemos nosotros manuscritos buenos, gracias a Dios, pero también existen manuscritos como Qumran, como Septuaginta, que nos puede hacer una comparación con los textos que tenemos nosotros, para que nosotros podamos sacar un texto bien fidedigno. Proverbios 35, toda la palabra de Dios es limpia, es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces hoy vamos a mirar si la sociedad de la Atalaya ha añadido a las palabras de Dios. Y si en ese examen que nosotros hagamos descubrimos que le han añadido, dice la Escritura, son hallados mentirosos. Y terminemos ese aspecto con Salmo 12, versículo 6. Atrás de Proverbios vienen los Salmos. Nosotros no podemos añadirle nada a la palabra de Dios para purificarla. ¿Por qué? Porque las palabras del Señor son limpias, como acabamos de leer ahorita. Salmo 12, versículo 6. Las palabras de Yahvé son palabras limpias como plata refinada. O sea que ya está purificada. La palabra de Dios ya ha sido refinada, ¿cierto? Como plata refinada en el horno de tierra, purificada 7 veces. Entonces,
Segunda de Pedro 1 nos dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura. O sea, si tú quieres que Dios te hable, si tú quieres que Dios te profetice, ve a la Biblia. Es la palabra profética más segura. ¿Por qué? Porque es el consejo de Dios. Y Dios no ha mentido con sus palabras y con la palabra que nos ha dado a nosotros. Amén, hermanos. Vamos a mirar algo de Eugenio Dayans en un libro que hemos considerado en toda la serie, Respuestas Bíblicas y Doctrinales a los Testigos de Jehová, en la página 25, hablando acerca de la traducción del Nuevo Mundo. Va a ser corto, vamos. Ever Stone, editor del Gospel Banner, la bandera del Evangelio, publicación oficial de la Iglesia Misionera Unida, acusó a los pseudo testigos de Jehová. Decimos pseudos porque los verdaderos testigos de Jehová, los cristianos bíblicos, no pueden sustentar las falsas doctrinas que esta secta propaga. De producir deliberadamente su propia traducción adulterada de la Biblia. Un comité de traducción integrado por un grupo de hombres anónimos produjo en inglés la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, cuya edición resultó en la publicación de 6 tomos. La traducción del Nuevo Mundo apareció primero en inglés en agosto de 1950, después se presentaron también en inglés y en su debido orden los diferentes volúmenes de la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras, hebreo-arameas, o sea, el Antiguo Testamento, en 5 tomos sucesivos. El primer tomo en 1953, el segundo tomo en 1955 y el tercer tomo en 1957, el cuarto en 1958 y el quinto en 1960. Desde que comenzó la obra, dice que fue el deseo del comité traductor de tener 6 tomos unidos en un solo libro, lo cual se hizo en 1961. Así surgió la Biblia Ruselita, es decir, la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras en un solo tomo. Y en 1967 apareció la versión en español, que es la que tenemos nosotros en estos momentos. O sea, en estos momentos la que se distribuye es la revisión de 1987. Pero nosotros nos conseguimos una hermana en la fe que estuvo en España, hizo el favor de conseguirnos la traducción del Nuevo Mundo de 1967, que es la que nosotros tenemos acá. Regularmente ella es de tapa verde, pero la hermana no la pudo conseguir en tapa negra. Esta es la primera revisión en español que existe del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras completa. Cuando el editor Stone trató de conseguir los nombres de los miembros que integran el comité supuestamente calificado para la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, partiendo de los idiomas originales de la Biblia, no obtuvo respuesta. Eugenio Dayans hizo la misma pregunta y ellos le comunicaron lo siguiente. Pónganle cuidado a lo que le dijeron. La traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras no fue producida con el objetivo de glorificar o sostener la memoria de nombre de hombres. Por cuanto los hombres que forman el comité de traducción han indicado a la junta directiva de la sociedad su deseo de permanecer anónimos, específicamente no desean que sus nombres sean publicados mientras estén en vida ni después de su muerte. Ahora, uno se puede preguntar, ¿cuál es la razón para la cual ellos piden que se mantengan anónimos los nombres de la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras? ¿Será que es posible que haya algo que tengan que ocultar? ¿O será que es posible que no quieren que los conozcan para que sepan que ninguno de ellos ha sido instruido en las lenguas bíblicas, griegas o hebreos, para que sean capaces de producir una traducción? Gracias a Dios, hay un hombre, un hermano, que se llama Raymond Franz, que hizo parte del comité y del cuerpo de gobernantes, y esta persona se volvió cristiano, y cuando se vuelve cristiano escribe un libro que se llama Crisis de Conciencia, y en ese libro este hermano nos da el nombre de los traductores del comité de las Sagradas Escrituras, de la traducción del Nuevo Mundo. Vamos a leer entonces el libro de Raymond Franz, Crisis de Conciencia, en la página 62, dice: la traducción del Nuevo Mundo no menciona el nombre de ningún traductor y es presentada como resultado del trabajo anónimo del Comité de la Traducción del Nuevo Mundo. Otros miembros de este comité eran Nathan Homnor, Albert Schoeder, George Gangans y Fred Franz.
Sin embargo, Fred era el único con suficiente conocimiento de lenguas bíblicas para intentar una traducción de esta clase. Él había estudiado griego por 2 años en la Universidad de Cincinnati, pero el hebreo lo estudió por sí solo, autodidáctico. Curiosamente, el doctor Walter Martins, él tiene un libro muy bueno en inglés que se llama El reino de los cultos, dice que en una prueba del fiscal en Escocia el 24 de noviembre de 1954, entre Wash y Latham, Frederick Franz admitió bajo juramento que no podía traducir Génesis 2:4 del hebreo, un versículo que cualquier estudiante del primer curso de hebreo en un seminario teológico pudiera traducir. Después de repasar los datos, el doctor Martin concluye que el Comité de la Traducción de la Biblia del Nuevo Mundo, de las Santas Escrituras, no merece ningún respeto porque no había ningún traductor de reputación con títulos reconocidos en exégesis o traducción griega o hebrea. Eso es lo que dice el hermano Eugenio Dañas en su libro. Vamos a mirar 3 comentarios de personas que son famosos eruditos en el Nuevo Testamento griego y en el mundo cristiano, que ellos hacen sobre la traducción del Nuevo Mundo de Juan 1:1 y de la traducción en general. Bruce Meyer, él es un hermano que ha trabajado en el comité de traducciones del Nuevo Mundo, del Nuevo Testamento, y es una persona que tiene mucho peso dentro del mundo cristiano como traductor. Él es de la Universidad de Princeton, es profesor de lenguaje y literatura del Nuevo Testamento. Él dice: una horrible mala traducción, errónea, perniciosa, reprensible. Si los testigos de Jehová toman esa traducción en serio, son politeístas. Eugenio Nidia, director del Departamento de Traducción de la Sociedad Bíblica Americana y responsable por la versión popular respecto de Juan 1:1, dice: ahí hay una complicación solo porque evidentemente la traducción del Nuevo Mundo fue hecha por personas que no toman en serio la síntesis del griego. Y el doctor J.R. Mantey, que es citada en la Biblia de ellos lo citan a Mantey en las páginas 1158 y 1159 de la traducción interlineal del Reino de la Sociedad Westover en inglés. Él dice: una sorprendente mala traducción, obsoleta e incorrecta. No es ni erudito ni razonable traducir Juan 1:1, la palabra era un Dios. Entonces vamos a considerar la revista del Atalaya. Acá hay una revista que ellos tuvieron que se llama ¿Quién es el Verbo? Según Juan, ¿sí? Quiero leerles algo porque ellos, en su afán de mostrar que Juan 1:1 es una traducción correcta, hicieron mención de algunos traductores de Biblia. Y cuando ellos hacen la mención de esos traductores, se encontraron con una sorpresa que hoy nos vamos a encontrar nosotros con ella. Entonces ellos se preguntan quién es Juan, el verbo, quién es según Juan 1:1. Entonces dice: en realidad, desde el siglo II de nuestra era común ha habido un gran debate en cuanto a la identidad del verbo. Pero la más polémica de todos es la siguiente versión de Juan 1:1, 1:2. El verbo era en el principio, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. Esta versión se halla en el Nuevo Testamento en versión mejorada, publicado en Londres, Inglaterra, en 1808. Parecida es la versión por uno que fue un sacerdote católico romano. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era un Dios. Este era con Dios en el principio. Todo llegó a ser por medio de la palabra, y sin nada de lo creado brotó de la existencia. Juan 1, versículo 1 al 3. Entonces, esta persona que ellos citan acá, dice: el Nuevo Testamento, nueva traducción y explicación basada en los manuscritos más antiguos por Juan Greber o Johannes Greber, una traducción del alemán al inglés, edición de 1937. La cubierta del frente de esta traducción encuadernada tenía un estampado de una cruz dorada. Quiero leer la Atalaya 1 de mayo de 1976, porque ellos siguen mencionando a Johannes Greber. Dice: sin violentar la gramática griega, una traducción puede verter Mateo 27, 52, 53 de la manera que sugiere que el terremoto que aconteció al morir Jesús resultó en que ocurriera una exposición de cadáveres similares. Así pues, la traducción por Johannes Greber
1937, vierte estos versículos de este modo: hubo tumbas que fueron abiertas y muchos cuerpos de los enterrados allí fueron arrojados a posición enhiesta. En esta postura proyectaban de los sepulcros y fueron vistos por muchos que pasaron por aquel lugar al regresar a la ciudad. Compárese con la traducción del Nuevo Mundo. Y por último, ellos tienen la atalaya, 15 de julio de 1956, habla, aquí la ven, habla acerca de fuerzas espirituales inicuas. Entonces empiezan a hablar del espiritismo. Aquí dice: por demonios damos a entender los espíritus inicuos de las regiones invisibles. A los pueblos de Oriente el tema de los demonios no les es cosa extraña, porque los demonios desempeñan una parte grande en sus religiones. Dice acá: el espiritismo ha existido por unos 4000 años, pero ha reaparecido vigorosamente en forma moderna en Occidente. O sea, ese texto que ellos hablan, cuando tú lo lees todo, está hablando del espiritismo moderno y qué es lo que está haciendo en nuestros días. Y terminamos con esto. Recuerda que ellos citaron a Johannes Greves, en ¿Quién es el verbo?, de Juan 1:1. Ellos lo volvieron a citar para confirmar la traducción que tienen de Mateo 27, 53, 54. Ahora ellos mismos van a volver a citar a Johannes Greves. ¿Pero de qué manera? Vamos a mirar. Dice Johannes Greber en el prólogo de su traducción del Nuevo Mundo del Nuevo Testamento, con derechos reservados de 1937, yo mismo fui sacerdote católico, lo que ellos mismos dijeron. Y hasta que tuve 48 años de edad, nunca había ni siquiera creído en la posibilidad de comunicarme con el mundo de los espíritus de Dios. Llegó el día, sin embargo, en que tomé mi primer paso involuntariamente en dirección a esa comunicación y experimenté cosas que me sacudieron hasta lo más profundo de mi alma. Mis experiencias se cuentan en un libro que se ha publicado en alemán y en inglés y lleva por título Comunicación con el mundo espiritual, sus leyes y su propósito. En conformidad con su origen católico romano, la traducción de Greber porta una cruz dorada en su cubierta dura. En el prólogo de su libro, el ex sacerdote Greber dice: el más significativo libro espiritista es la Biblia. Con esta impresión, Greber trata de hacer que la lectura de su traducción del Nuevo Testamento sea muy espiritista. Y terminamos, dicen la atalaya: queda muy manifiesto que el ex sacerdote Greber fue ayudado en su traducción por los espíritus en quien él cree. Y recuerden que Johannes Greber había sido citado por la atalaya para que les confirmara Juan 1:1 y para que les confirmara Mateo 27, 53, 52. Y resulta que este hombre hizo esa versión de la Biblia inspirados por demonios. Ellos citan su obra para apoyar la traducción de Juan 1:1, la palabra era un Dios. Además, ellos le citan en las siguientes publicaciones: en la atalaya 1 de mayo del 76, página 32, y la atalaya 15 de enero del 56, página 43. La verdad es que él, Johannes Greber, y su esposa, una medium espiritista, se comunicaron con el mundo espiritual. Queda manifiesto que la Sociedad Westover ha citado a Juan Greber o Johannes Greber para apoyar su mala traducción de Juan 1:1, sabiendo que era un espiritista que había dejado el sacerdocio. Hay un libro que se llama Los Testigos de Jehová, Asuntos Oscuros, página 52-53, lo tenemos en casa, de David Pérez Payá y Ferran María Benet. Dice Johannes Greber: la Westover se apoyó en la versión de Greber en el Nuevo Testamento para los términos un Dios de Juan 1:1. Es común que unas versiones muestren que otras han traducido igual en un verso, eso es normal, ¿cierto? Sin embargo, lo que me resulta extraño es que la editorial de la Westover use a este hombre como apoyo de su postura hermenéutica. Johannes Greber dice en el prólogo de su Nuevo Testamento: no creía la posibilidad de comunicarse con el mundo de los espíritus, pero llegó el día de mi primer paso hacia tal comunicación.
Mis experiencias se relatan en un libro que apareció tanto en alemán como en inglés y lleva el título Comunicación con el mundo de los espíritus, sus leyes y propósitos. Y respecto al método de traducción, habla de que Dios le hablaba así. Su esposa, una medium en el mundo espiritual de Dios, desempeñó un papel decisivo. No sorprende Johannes Greber que su libro haga la siguiente declaración. La Biblia es el libro esotérico más significativo, pues su contenido principal depende de los mensajes del más allá para los que existen en el presente. Esta es la portada del libro de Johannes Greber, Comunicación con el mundo de los espíritus, está en inglés. Ya teniendo esto como introducción, examinemos la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Juan 27, 27. Vamos a considerar muchos textos, no podemos traerlos todos, pero sí una gran parte de los textos que creímos que era necesario que conocieran el amaño que ellos le han hecho a esta traducción, hermano. Porque es un amaño deliberadamente para quitarle la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Juan 20, 27. Juan 20, 27, el Señor había aparecido, Tomás no lo había visto, luego el Señor vuelve a aparecer y Tomás lo ve. ¿Cuándo lo ve? Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, vamos a ponerle mucha atención a la frase que Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. La traducción del Nuevo Mundo dice lo mismo, le cambia solamente el orden. Mi Señor y mi Dios. En este texto les voy a leer el griego porque lo vamos a comparar con la versión de la Septuaginta. Tenemos en casa, pero aquí la vamos a leer. Donde dice Señor mío y Dios mío, en el griego es Kurios, es la palabra griega para Señor, Mou es la palabra griega para mío, Kai es la palabra griega para I, O es la palabra griega para él, Jo, se lee. Teos, la palabra griega para Dios. Y Mou, la palabra griega para mío. Entonces sería Kurios moi, kai ho teos mou. Señor mío y Dios mío. O sea, no hay lugar para otra palabra. ¿Listo? Salmo 35, 23. Entonces, ellos hicieron esa traducción para que cuando las personas llegaran a ella no pudieran encontrar rastros de la divinidad y de la gloria de nuestro Señor Jesucristo y lo reducen a una mera creación. Salmo 35, 23 dice, muévete y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Entonces, cuando una persona lee el Antiguo Testamento y lee este texto, y cuando lee el Nuevo Testamento, inmediatamente hay una correspondencia. Ah, yo ya he leído ese Señor mío y Dios mío. ¿A dónde lo leí? En los Salmos. O sea, puede haber una comparación de Señor mío y Dios mío del Salmo con Señor mío y Dios mío de Juan 20, 28, ¿cierto que sí? Pero la traducción del Nuevo Mundo ha amañado ese texto para que no se encuentre nada de eso. Vamos a mirar. Vamos a leer el texto de ellos. Levántate, sí, y despierta, y ponen entre corchetes para atender, cierro corchetes, a mi juicio, oh Dios mío, a un Jehová, a mi litigio. En el hebreo no dice aún Jehová, o sea, no dice aún. Ellos le añadieron aún para que se quite y no se pueda leer Señor mío y Dios mío. Y ahí ni siquiera dice Jehová, dice es Adonai, ¿cierto? Entonces, voy a leer el mismo texto, este que acabamos de leer, pero de la Septuaginta. La Septuaginta, donde dice Señor mío y Dios mío, dice lo mismo que dice el Nuevo Testamento que acabamos de leer. Entonces dice, en la 70, Teos, Mou, Kai, Señor mío, Kai y Kurios Mou. Lo mismo. Allá decía Kurios Mou al final. Aquí lo dice al final, acá lo dice al principio, acá lo dice al final. Entonces ellos
colocaron eso de esa manera para que cuando las personas leyeran no hubiera ninguna correspondencia. No tiene nada que ver, Señor mío y Dios mío, con, oh Dios mío, a un Jehová. ¿Sí? Entonces le colocan aún para poderle quitar la correspondencia del Señor mío y Dios mío con nuestro Señor Jesucristo. Salmo 68, versículo 20. Entonces, como ellos le quieren quitar todo el señorío al Señor Jesús, entonces cualquier conexión que ellos van encontrando la van cambiando sutilmente. Hermano, y en esta traducción del Nuevo Mundo es donde vamos a ver sutilmente las artimañas del enemigo, porque tiene apariencia de luz. ¿Cómo? Ay, es una Biblia, y cualquier persona que la reciba va a pensar que es una Biblia común y corriente, pero no se dan cuenta que es una Biblia completamente, malificiosamente, artificiosamente hecha para esconder la gloria de Cristo. Salmo 68, 20. Dios, nuestro Dios ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es librar de la muerte, ¿cierto? De la traducción del Nuevo Mundo dice, el Dios verdadero, entre corchetes, es para nosotros un Dios de hechos salvadores. Y Jehová, el Señor soberano, pertenecen los caminos de salir de la muerte. Entonces, ¿qué pasó acá? Añadieron soberano, Señor, y colocaron soberano, ¿cierto? Colocan soberano para no asociar con Cristo como el Señor. Y dicen que el del Antiguo Testamento es el Señor soberano y el del Nuevo Testamento es solo Señor. ¿Sí? Ellos dicen que el Jehová del Antiguo Testamento es Señor soberano, pero el del Nuevo Testamento es solo Señor, no es Señor soberano. O sea, para que no haya una gloria y una autoridad compartida del Padre con el Hijo. Hechos 10:32. Hechos 10, versículo 36. Vamos a seguir considerando muchos versículos de Hechos. Hechos 10, 36 dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. ¿Sí? La traducción del Nuevo Mundo dice, Él envió la palabra a los hijos de Israel para declararles las buenas nuevas de paz mediante Jesucristo. Ahí hasta ahí vamos bien. Este es Señor de todos. Hasta ahí vamos bien. Ponen entre corchetes Señor de todos los demás, para no mostrar que Jesucristo es Señor. ¿Sí? Entonces ellos dicen que Jesús fue creado en la primera creación de Dios, y entonces Él es Señor, pero después de la creación. ¿Cierto que sí? Señor de todos los demás. La palabra los demás no está en el griego. ¿Cierto? Mateo 26, 26. Necesitamos Biblias rápidas porque vamos a leer versículos rápidos. Son muchos. Mateo 26, 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y le dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. La palabra eimi es ser mi cuerpo. Traducción del Nuevo Mundo. Esto significa mi cuerpo. La palabra eimi en ninguna parte y en ningún momento se puede traducir significa. ¿Por qué lo hacen así? Para negar la real presencia de Jesús en medio de nosotros cuando participamos del partimiento del pan. ¿Sí? Porque ellos no creen que estamos partiendo el cuerpo del Señor Jesucristo. Naturalmente, esto lo entendemos por el Espíritu. ¿Cierto que sí? Okay. Hechos 20, 27, en relación con el mismo partimiento del pan. Y si pudiéramos sacar a la luz todas las traducciones que ellos hicieron de la Biblia sola de ellos, yo creo que hiciéramos una serie completa. Amén. Hechos 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Traducción del Nuevo Mundo. El primer día de la semana, estando nosotros reunidos para tomar una comida, Pablo se puso a disertar con ellos porque había de partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Hermano, esto no es una comida, esta es la celebración del partimiento del pan. La palabra tomar en el griego es klao.
y significa romper, romper en trozos y partir. No significa comer solamente, ¿sí? Y mucho más una comida, la palabra hartos. La palabra hartos, William Vine en su diccionario del Nuevo Testamento dice pan. Significa una holgaza o torta pequeña compuesta de harina y agua. Estas tortas no se cortaban, sino que se partían y se consagraban al Señor cada día de reposo, recibiendo el nombre del pan de la presencia o el pan de la proposición. Hechos 2:42, en el mismo sentido el partimiento del pan. Qué tremendo, ¿no? Hechos 2:42. Y perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Vamos a mirar qué hicieron los señores de la traducción del Nuevo Mundo. Y continuaron dedicándose a la enseñanza de los apóstoles. ¿Está bien? Y a compartir unos con otros. La palabra griega es koinonía y es comunión. ¿Qué significa comunión? Que hay algo en común que nos une y es el Espíritu Santo. ¿Cierto? Porque nosotros podemos compartir con uno que no sea creyente. Entonces la palabra es comunión. Aquí le colocaron ellos, compartir. Y a tomar comidas y a oraciones. Nuevamente, claxis viene de fracturar, de clavo. Ahí no se puede colocar tomar, ¿cierto? Juan 10:33. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Traducción del Nuevo Mundo. No por obra excelente te apedreamos, sino por blasfemia, sí, porque tú aunque eres hombre, te haces a sí mismo un Dios, y colocan el artículo un y Dios con minúscula. Entonces la pregunta sería, cuando tú lees el contexto, ¿será que los judíos lo iban a apedrear porque se estaba haciendo un Dios pagano? No, lo iban a apedrear porque él había dicho que era uno con el Padre, Juan 10:30, la chema. Y los judíos entendían qué significaba lo que él estaba diciendo, por eso lo iban a apedrear, no porque se hacía un Dios pagano, pero parece ser que los traductores del Nuevo Mundo no entendieron a qué se refería. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyeres que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces cualquier persona que ha leído Éxodo 3:14 relaciona el yo soy, sobre todo con la Biblia textual que lo tiene en mayúscula, con el yo soy del Antiguo Testamento, ¿cierto? Vamos a ver qué hicieron los señores traductores del Nuevo Mundo. Por eso les dije, morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy ese, morirán en sus pecados. Entonces le insertan la cláusula ese entre corchetes para que ninguna persona pueda hacer referencia al yo soy del Antiguo Testamento. Lo mismo pasa en Juan 8:58. Jesús les digo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese yo soy. Y ellos traducen, antes que Abraham llegara a existir, yo he sido, en pasado. Y ahí el verbo griego no es pasado, sino presente, yo soy. O sea, buscan la manera de quitarle cualquier correspondencia con el yo soy del Antiguo Testamento. Colosenses 1:15, y vamos a poner cuidado en este texto. Colosenses 1:15. Él es la imagen visible del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea, Él es antes de todas las cosas, no puede haber cosas después de Él. ¿Sí? Eso es lo que dice el último texto. Traducción del Nuevo Mundo. Porque por medio de Él todas, entre corchetes, las otras cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, las cosas invisibles y las cosas visibles y las cosas invisibles. No importa que sean tronos, señoríos o gobiernos o autoridades. Todas las
otras, entre corchetes, otras cosas han sido creadas mediante de Él y para Él. Y también Él es antes de todas las, entre corchetes, otras cosas, y por medio de Él se hizo que todas las otras, entre corchetes, existieran. Entonces, claro, como dicen que Él es la primera creación, ¿sí me entiende? Entonces todas las otras cosas después de Él vinieron a existir, ¿cierto? Colosenses 2:9, ahí más adelante. Este versículo es maravilloso para mostrar que hay un hombre en la gloria. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Traducción del Nuevo Mundo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la cualidad divina. La palabra griega teotes significa esencia y naturaleza divina. Cualidad divina se puede traducir en Romanos 1:20. Teiotes, diferente por la I. Pero aquí es esencia y naturaleza divina. No se puede traducir cualidad divina. Porque en Cristo mora y siempre ha estado la plenitud de la deidad. Antes de la encarnación y después de la encarnación. Juan 14:10. Y presten atención a esto. Juan 14, versículo 10. Entonces, como ellos no creen que Dios por el Espíritu habita en nosotros y que tiene morada y residencia en nosotros, entonces hacen una traducción amañada para desmentir eso. ¿Sí? Vamos a mirarlo. Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra en es en el griego. Y la palabra es la palabra to o jo. ¿Sí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí las hace, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Recuerda cuando estuvimos viendo coexistencia y coinherencia? Y vimos cómo el Padre estaba en el Hijo y el Hijo estaba en el Padre. Traducción del Nuevo Mundo. ¿No crees que yo estoy en unión con el Padre y el Padre está en unión conmigo? O sea, le quitan la palabra en, Él está en el Padre y el Padre está en el Hijo para decir en unión con. Para no decir que uno está dentro del otro y el otro está dentro del uno, ¿cierto? Las cosas que les digo a ustedes no las hablo por mí mismo, sino el Padre que permanece en unión conmigo, no permanece en unión conmigo, el Padre que mora en mí, Él está haciendo sus obras. Creedme que yo estoy en unión con, no en el Padre, en unión con, y el Padre está en unión conmigo, de otra manera crean a causa de las obras mismas. Juan 17:3, ahí más adelante. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Traducción del Nuevo Mundo. Esto significa vida eterna. Pónganle cuidado como tradujeron ellos. El que estén adquiriendo conocimiento de ti. Entonces, esta traducción hace ver que ellos deben adquirir conocimiento mental de Dios, ¿sí? Y eso es vida eterna para ellos. Hermano, Dios se ha revelado y no podemos conocerlo por investigación, sino por revelación. Esta frase mata el hecho de la revelación y los guía a ellos solamente a adquirir conocimiento por medio de investigación. Y la vida eterna no está relacionada con un conocimiento. O sea, un conocimiento experimental de la vida de Cristo en nosotros. Segunda de Timoteo, disculpen hermanos, Tito 2:13. Póngale cuidado que en las partes donde la Escritura muestra claramente que Jesucristo es Dios, ellos la quitan. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. O sea, ese texto nos dice claramente que Jesucristo es Dios, ¿cierto?
Voy a leerles el griego para que después leamos la traducción de ellos. Donde dice, gloriosa de nuestro gran, en el griego es megalou, Dios, teu, y skai, Salvador es sotero, donde viene soteriología, y Jesucristo y Jesús Cristos. Entonces en el griego sería megalou teos, kai soteros, y Jesús Cristos. Ya. Traducción del Nuevo Mundo. Mientras aguardamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios, ahí no hay problema, y del Salvador Jesucristo. O sea, colocan la palabra del para separar al gran Dios de Jesucristo. Colocan la palabra de sola y entre corchetes ponen la L, ¿sí? Del. Y en lo que leímos no hay cabida para del. Segunda de Pedro 1:1, en ese mismo aspecto. Y recuerda cuando estuvimos viendo en la primera reunión que una de las particularidades y de las comparaciones que hacía Fritz Springmeier en su libro La Watchtower y la masonería, 35 paralelos entre los masones y testigos de Jehová, era uno, que Jesucristo no era Dios, que era un hombre común y corriente. Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, claro, nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Traducción del Nuevo Mundo. Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, a los que han obtenido una fe tenida en igualdad de privilegio con la nuestra, por la justicia de nuestro Dios y del Salvador Jesucristo. Hacen lo mismo que en la otra, colocan la palabra de, que no está en el griego, y le añaden entre corchetes la L, y del Salvador. Claro, porque si colocan la palabra del, quitan la relación que hay del Salvador con Dios. También hacen lo mismo en Romanos 9:5, que no lo vamos a leer. Primera de Juan 5:20. Y ese texto es un texto claro que muestra la divinidad del Señor, y el sujeto en esta oración es Jesucristo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, amén, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y voy a empezar a leerles en el griego para mostrarles que no cabe la traducción que ellos están proponiendo. Y, palabra griega, kai, estamos, es la palabra esmen, en, es en, él es to o jo, verdadero es aletino, en lo mismo, su es autos, así es, hijo, tojuyos, el hijo, Jesucristo, Jesús Cristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El sujeto de la oración es el Hijo de Dios. Traducción del Nuevo Mundo. Pero nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado capacidad intelectual, nuevamente, ¿sí?, para que adquiramos conocimiento por medio de investigación y capacidad intelectual, según ellos, del verdadero. La palabra del no está en el griego. Y estamos en unión con, la palabra to, que leímos ahorita, él no se puede traducir en unión con, el verdadero, por medio de, le añadieron por medio de, ahí la palabra es en, su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna, ¿sí? Entonces le colocaron del verdadero para cambiar el sujeto y poner a Dios y quitar al Hijo. Ellos son maestros del engaño. Romanos 14:8. Romanos 14:8. Ellos injertan Jehová 237 veces en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, literalmente la palabra Jehová no se encuentra, que es la traducción que ellos hacen del tetragramatón. Lo único que hay parecido al tetragramatón es en el Apocalipsis, alguna palabra que nosotros hemos escuchado y es aleluya, ¿cierto? Creo que aparece 2 veces en Apocalipsis. La palabra aleluya es una palabra compuesta. Alelu, raya, ya. Alabad a Yahvé. Ya es la contracción
de Yahvé. Romanos 14:8. Romanos 14:8. Póngale cuidado. Si pues vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos, o sea que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. O sea, el sujeto es Cristo. El Señor del versículo 8 claramente se ve que es Cristo. Traducción del Nuevo Mundo. Pues tanto si vivimos, vivimos para Jehová. O sea, el Señor aquí no es Jesús, sino Jehová. Así te colocan ellos. Como si morimos, morimos para Jehová. Por consiguiente, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos a Jehová. Porque con este fin murió Cristo y volvió a vivir otra vez para ser Señor tanto de los muertos como sobre los vivos. Por más que quieran ocultarnos, el mismo versículo de ellos les va a mostrar que el Señor que se viene hablando, el verso precedente, es Cristo, es el sujeto del verso. Hechos 3:14. Vamos a mirarle, ponerle atención a esto. Hechos 3, versículo 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se odiese un homicida, fue cuando pasó lo de Barrabás, y matasteis al autor de la vida. ¿Por qué sabemos que es el autor de la vida? Porque todas las cosas fueron creadas por él. A quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Traducción del Nuevo Mundo. Mientras que mataron al agente principal de la vida. ¿Qué tiene que ver agente principal con autor? Entonces, como dicen que Jesús es la primer creación de Dios, entonces por medio de él es que se crea todo. Es el agente principal de la creación. El griego no dice agente, autor de la vida, ¿cierto? Juan 6:56. Juan 6, versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Pero como los señores de la Watchtower no creen que Cristo vive en nosotros y permanece en nosotros, y no creen que nosotros podemos permanecer en Cristo, han cambiado y dice: el que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre, permanece en unión conmigo. Algo exterior. Y yo en unión con él. No quiere que el hombre permanezca en Cristo. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Traducción del Nuevo Mundo. Así que ahora, Padre, glorifícame al lado de ti mismo con la gloria que tenía al lado de ti antes que el mundo fuese. Entonces colocaron al lado de ti para quitarle contigo. El texto original refleja la deidad compartida entre Dios el Padre y el Hijo, antes de la creación del mundo. Pero la traducción del Nuevo Mundo intenta hacer pensar que son dos naturalezas diferentes al tiempo y que implica estados de gloria diferentes. Ahí mismo en el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sí? O sea, el mandamiento es que nosotros debemos llegar a ser uno como el Padre es uno con el Hijo. Nuevo Mundo. Para que todos sean uno, así como tu Padre, estás en unión conmigo. No estás en mí, estás en unión conmigo. Y yo estoy en unión contigo, no estoy en ti. Que ellos también estén en unión con nosotros. Cuando el Padre y el Hijo están en nosotros, hicieron morada en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Romanos 10:9. Esto es impresionante, hermano. Vamos a leer. Ahí nos damos cuenta que ellos no utilizan ningún método de hermenéutica para la interpretación bíblica.
Y uno de los más básicos es el contexto, hermano. Romanos 10:9. Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, ¿sí? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él es el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Según el versículo 9, el nombre del Señor es Jesús. Traducción del Nuevo Mundo. El versículo 13. Porque todo el que invocar el nombre de Jehová será salvo. Ahí dice Kyrios en el griego, no dice Jehová, pero ellos colocan Jehová porque eso es una cita del Antiguo Testamento. Creo que es de Joel, el que invocar el nombre de Jehová será salvo. Pero en el Nuevo Testamento Pablo se lo aplica a Jesús. Por el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, lo sumas con el versículo 13, porque todo el que invocar el nombre, confesares con tu boca, el nombre del Señor será salvo. Ellos quitan Señor y ponen Jehová. Oculta el hecho de que Jesús, que el Señor que se hace referencia en el verso 13 es el mismo Señor llamado Jesús en el verso 9. Siendo que los testigos de Jehová rechazan la deidad de Jesús, la revisión se hace para que esté acorde con ellos. 1 Corintios 10:4, un libro más adelante. Mire qué es lo que dice, hablando del suceso de Israel en el desierto. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo, ¿cierto? Ahí la palabra era es la palabra eimi, tiempo pasado. Traducción del Nuevo Mundo. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la masa rocosa espiritual que los seguían y aquella masa rocosa significaba Cristo. La palabra eimi en ninguna manera en verbo pasado se puede traducir significaba. Era. Porque era Cristo, no significaba. Era. La traducción del Nuevo Mundo busca eso, hermano. 1 Corintios 12:11. Y como naturalmente no creen en las tres personas divinas, pues cuando llega un texto que muestra la personalidad del Espíritu Santo, lo despersonalizan. 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién es este Él quiere? El Espíritu. Él reparte como Él quiere. Traducción del Nuevo Mundo. Pero todas estas operaciones las ejecuta el uno y mismo Espíritu, distribuyendo a cada uno respectivamente, así como dispone. Entonces le quitan Él quiere por dispone, y entonces buscan poder ocultar la personalidad del Espíritu Santo, en este caso el tercer pronombre de la persona que está ejerciendo conciencia, involuntad individual, es reemplazado por un pronombre impersonal. Gálatas 6, versículo 8. Entonces, también como ellos no creen que el hombre tenga tres partes, espíritu, alma y cuerpo, entonces mire lo que traducen acá. Gálatas 6, versículo 8. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, con el espíritu de los creyentes. Amén. Traducción del Nuevo Mundo. Ellos no traducen gracia, ellos traducen bondad inmerecida. La bondad inmerecida de nuestro Señor Jesucristo esté entre corchetes, que no está, con el espíritu que ustedes manifiestan, hermanos. Amén. O sea, tratan con esto de no mostrar el espíritu de cada uno, sino que ponen manifiestan. El espíritu que ustedes manifiestan. No, el Señor esté con tu espíritu individualmente. Primera Timoteo 4:1. Más adelante. Entonces, en este mismo aspecto que despersonalizan al Espíritu Santo, Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu está diciendo, como una persona, que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe,
¿Sí? Qué raro. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Traducción del Nuevo Mundo. Sin embargo, la expresión inspirada dice definitivamente que en periodos posteriores algunos apostatarán de la fe, prestando atención a expresiones inspiradas que extravían y enseñanzas de demonios. Entonces quitan el espíritu, dice claramente, y ponen expresión inspirada, para no darle personalidad al Espíritu Santo. Hebreos 12, 9. En el mismo contexto de que despersonalizan al espíritu y no creen que nosotros tengamos un espíritu, que es el que sale después de que morimos, muerte es separación del espíritu del alma del cuerpo. Vamos a leer Hebreos 12, versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Y por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Traducción del Nuevo Mundo. Además solíamos tener padres que eran de nuestra carne para disciplinarnos y les mostrábamos respeto. ¿No hemos de sujetarnos mucho más al Padre de nuestra vida espiritual y vivir? Entonces colocan vida, que no está en el griego, ¿sí? Y traducen espíritu por espiritual, para decir que no tenemos espíritu. Y en el mismo contexto, Hebreos 12, 23, ahí mismo adelante. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Pasado, hechos. Traducción del Nuevo Mundo. A la asamblea general y a la congregación de los primogénitos que han sido matriculados en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a las vidas espirituales de los justos que han sido perfeccionados. O sea, como ellos no creen que hay una existencia del espíritu después de la muerte, por eso dice vidas espirituales. Y el texto dice a los espíritus de los justos, no a la vida espiritual. Espíritu de los justos y vida espiritual son cosas completamente diferentes. Están relacionadas, sí, pero son completamente diferentes. Primera de Pedro 1:10. Primera de Pedro 1:10. Entonces, como no creen en la preexistencia del verbo de nuestro Señor Jesucristo en la eternidad, entonces vamos a mirar cómo vertieron esta traducción. Y los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación. Los profetas, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, ¿sí? Entonces, el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas, ellos estaban anunciando los sufrimientos de Cristo. Eso lo vemos en Isaías y también hablamos de las glorias, también lo vemos en David. Nuevo Mundo traduce así. Respecto a esta misma salvación, los profetas que profetizaron acerca de la bondad inmerecida que había de ser para ustedes hicieron una indagación diligente y una búsqueda cuidadosa. Siguieron investigando en qué época en particular o qué suerte de época en corchetes indicaba respecto a Cristo el espíritu que había en ellos. O sea, le cambian completamente todo el contexto, ¿sí? Para no decir que el Espíritu de Cristo era el que estaba en ellos indagando esto. Indicaban respecto de Cristo el Espíritu que había en ellos. Segunda de Corintios 13:5. Y como ellos no tienen una relación viva con nuestro Señor Jesucristo, como ellos no tienen una relación personal con Él, entonces naturalmente cuando llegan ciertas traducciones tienen que hacerle un ajuste para que pueda leer lo que ellos creen, las doctrinas que ellos profesan. Examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Esto nos muestra que Jesucristo vive, está en nosotros. Traducción del Nuevo Mundo. ¿O no reconocen que Jesucristo está en unión con ustedes? No está en unión, está dentro de nosotros, está en nosotros, vive en nosotros, mora en nosotros y reside en nosotros. Una traducción completamente amañada para
dejar de mostrar la realidad de que Cristo vive en nuestros corazones. Mateo 28, 17. Y aquí vamos a llegar a un aspecto donde ellos, cuando traducen que a Jesús lo adoraron, ellos traducen le rindieron homenaje. Vamos a mirar Mateo 28, versículo 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. La palabra adoraron en el griego es prosekunesan, pros, que es hacia, y kuneo significa besar. Adorar traduce el diccionario de Vine. Y la palabra griega raíz es proskuneo. Traducción del Nuevo Mundo. Y cuando lo vieron le rindieron homenaje, pero algunos dudaban. Entonces vamos a mirar dónde ellos traducen esta misma palabra adorar. Que aquí no quisieron traducir adorar, sino le rindieron homenaje. Vamos a mirar. Ellos en Mateo 4:10 tradujeron adorar, la misma palabra griega que estamos viendo, proskuneo. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahí la traducción del Nuevo Mundo, la misma palabra griega, proskuneo, la palabra verbo raíz, ellos ahí tradujeron adorarán. ¿Dónde más lo tradujeron? Apocalipsis 4:10. Apocalipsis 4, versículo 10, aquí la misma palabra raíz griega que es proskuneo, ellos la vuelven a traducir adorar. Pero cuando se llega a la persona de Jesucristo, no traducen adorar, sino rendirle homenaje. Apocalipsis 4:10 dice, los 24 ancianos caen delante del que está sentado sobre el trono y adoraron al que vive para siempre jamás y echan sus coronas delante del trono y dicen, estamos leyendo la traducción de ellos, la del Nuevo Mundo. ¿Y dónde más la tradujeron adoraron? Ahí mismo en Apocalipsis 11:6, unos capítulos más adelante. Apocalipsis 11:16. Y los 24 ancianos que estaban sentados sobre sus tronos delante de Dios, cayeron sobre sus rostros y adoraron. Nuevamente ellos la palabra raíz proskuneo traducen adorar. Y terminemos, Apocalipsis 19:10. Hermano, y es increíble que aquí sí lo traduzcan adorar. Vamos a ver. Apocalipsis 19:10, la traducción del Nuevo Mundo. Y ante aquello caí delante de sus pies para adorarlo. Ahí la palabra raíz griega es la misma que hemos venido tratando. Declinada, pero es la misma. Pero me dice, ten cuidado, no hagas eso. Yo simplemente soy coesclavo tuyo y de tus hermanos que tienen la obra de dar testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el dar testimonio de Jesús es lo que inspira el profetizar. ¿A quién se arrodilló Juan aquí? ¿Ante quién? Ante un ángel. Y aquí los testigos sí tradujeron adorar con un ángel y al Hijo de Dios no. Es increíble, hermano. Pero ¿sabe qué dice Apocalipsis 5:13? Vamos a leer, de Reina y Valera, o la misma versión de ellos. Si ellos no le quieren dar gloria y honra al Hijo de Dios, porque es un ser creado según ellos, la Escritura sí nos muestra que los seres, que lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, sí se la dan. Apocalipsis 5:13. Y a toda criatura que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Quién es el Cordero? El Señor Jesús, el Verbo de Dios. Sea que la bendición, la honra y la gloria y la potencia para siempre y jamás. Fue la versión de ellos. Entonces, así ellos no quieran, lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, le da gloria y honra al Señor. Amén. Hebreos 1, versículo 6. Y aquí vamos a mostrar entonces la razón por la cual pedimos esta Biblia, para mostrar que los testigos primero sí adoraban a Jesús. Hebreos 1:6 dice la traducción del Nuevo Mundo. Pero cuando introduce de nuevo a su primogénito en la tierra habitada y dice que todos los ángeles de Dios
le rindan homenaje. Y aquí la palabra griega es la misma que venimos hablando. En Reina Valera dice, le adoren, ¿cierto? Y estamos leyendo la traducción del Nuevo Mundo, la de 1987. Ahora, quiero leer la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras de 1967. Esta. Y se les pasó corregir o borrar que a Jesucristo no se adoraba, sino que le rendía homenaje. Vamos a verlo. Esa es la razón por la cual la mandamos a conseguir. Hebreos 1, versículo 6. Y ahorita la paso para que la empiecen a mirar. Dice la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras de 1967 en español. Pero cuando introduce de nuevo al primogénito en la tierra habitada, dice, y que todos los ángeles de Dios le adoren. ¿Cómo les parece? Que hasta los mismos testigos adoraban a Jesús. ¿Cierto? Amén. Y vamos a mirar que Rutherford, en su libro Salvación, en la página 317, dice que hay que adorar a Jesús. Vamos a mirarlo, acá está. Salvación, dice, Cristo Jesús es el heredero de todas las cosas y la exacta expresión de su Padre Jehová, y concerniente a su amado Hijo, Dios manda que le adoren todos los ángeles de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Génesis 1:2. Ya vamos terminando, hermanos. Han matado al Espíritu Santo estos señores del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Génesis 1:2 dice, todos conocemos el texto, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿cierto? Había tinieblas, estamos parafraseándolo. Dice los testigos, ahora bien, resultaba que la tierra se hallaba sin forma y desierta, y había oscuridad sobre la superficie de la profundidad acuosa, y la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro sobre la superficie de las aguas. O sea, mataron al Espíritu. Ahí dice Ruach, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí estos señores traducen la fuerza activa. Hermano, no hay palabra hebrea para traducir la fuerza activa. Pero claro, como no quieren que el Espíritu sea una persona de la divinidad. Hechos 20:28. Amén. Hechos 20, versículo 28. Por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces tenemos para decir primeramente que en el manuscrito griego más antiguo, nosotros tenemos el Nuevo Testamento griego en Nestlé Aland, la versión 28, nos muestra que ahí es iglesia de Dios. El manuscrito, los textos tardíos dicen del Señor. El manuscrito más antiguo dice de Dios. Traducción del Nuevo Mundo. Presten atención a sí mismos y a todo el rebaño entre el cual el Espíritu Santo los ha nombrado superintendentes para pastorear la congregación de Dios, que él compró con la sangre entre corchetes del Hijo suyo. ¿Sí? Ahí la palabra hijo no está. Ellos se la añadieron para decir que Jesucristo no es Dios. Voy a leerla de la Biblia textual, dice lo mismo, hasta la parte que dice, para apacentar la iglesia de Dios que compró con su sangre. Dice el manuscrito griego más antiguo. No hijo, dice la iglesia de Dios que compró con su sangre. Una referencia a la divinidad del Señor. Filipenses 2:9. Filipenses 2, versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es claro, ¿cierto? Traducción del Nuevo Mundo.
Por esta misma razón, también Dios lo ensalzó a un puesto superior bondadosamente y le dio nombre que está por encima de todo otro, entre corchetes, nombre. Sí, porque para ellos Jehová es el nombre mayor, ¿cierto que sí? Entonces, como él fue creado después de Jehová, entonces él tiene superioridad sobre todo otro nombre después de Jehová. Pero otro no está en el griego, ellos se lo añadieron, ¿sí? Amañando la traducción, para que dijera lo que ellos querían. Y terminemos en el libro de Juan 1:18. Terminemos con Juan 1:18 y Juan 1:1. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Los manuscritos más antiguos dicen unigénito Dios, monógenes Teo. Ya hemos hablado en algunas reuniones acerca de ese texto. Traducción del Nuevo Mundo. A Dios ningún hombre lo ha visto jamás. El Dios unigénito, pero aquí en la traducción del Nuevo Mundo está con minúscula. O sea, que los testigos de Jehová son politeístas, porque creen en otro Dios aparte de Jehová. Dicen que Jesucristo es un Dios menor, ¿sí? No hay otro Dios fuera de Dios. En el Antiguo Testamento tú encuentras muchas referencias a Yahvé diciendo no hay Dios fuera de mí, no lo conozco. Y solo hay un Dios. Entonces, si ellos traducen así, por quitarle la divinidad al Hijo de Dios y ponerlo como un Dios creado, creen en dos dioses y terminan siendo politeístas. Y la Biblia es extremadamente monoteísta. Y terminemos con el texto, Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Biblia, la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. En el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Entonces, ¿qué hicieron acá? Los señores de la Watchtower añadieron un y colocaron Dios con minúscula. La Biblia textual me parece que tiene unas mejores traducciones de Juan 1:1. En el principio era el Logos estaba ante Dios y Dios era el Logos, porque así dice el manuscrito griego. Vamos a leérselo. En argé, enologos, caiologos, en prostón, teón, caiteos, enólogos. Entonces, la parte final donde dice y Dios era el Logos o el verbo era Dios, en el griego es caiteos en ologos. Kai es y, teos es Dios, en era él, en es era, o es él y logos es el verbo, ¿cierto? No hay espacio, no hay lugar para que introduzcan un. Además, el sujeto de Juan 1:1 es el verbo. Está diciendo que el verbo era preexistente, coexistente y divino en ese mismo versículo. Entonces, ellos lo hacen un Dios inferior al Padre, o sea, un Dios creado. Y volvemos a decir entonces lo de antes, terminan siendo politeístas. Al final de cuentas terminan siendo politeístas. Ellos lo traducen así y dicen que el libro de gramática griega por autores de Dana y Mantei apoyan tal traducción, pero en realidad ellos han dicho públicamente que no es así. En una construcción de predicado nominal no se permite una palabra un tácita. Tiene que estar expresada y no lo está aquí en lo que nosotros estamos leyendo. Hay muchos textos más, no los vamos a leer. Mateo 27:51, Hebreos 12:13, Hechos 18:21, Santiago 22:23, Segunda de Pedro 3:12, Romanos 4:3, Isaías, Éxodo 4:10, Josué 5:14, Génesis 18:3, Juan 14:14, Zacarías 9:9, Ageo 2:7, Gálatas 5:15, Romanos 8:23, Números 1:52, Hechos 2:17, Romanos 2:29, Primera de Corintios 6:19, Primera de Corintios 14:14, Romanos 9:5, Marcos 1:4
y súmele. Son textos estos, además, donde se puede ver la mala intención que ellos tienen en su traducción. Amén, hermano. Entonces, con esto concluimos los testigos de Jehová, la organización Watchtower, desenmascarando, ni siquiera examinando, desenmascarando la traducción que tienen tan amañada para quitarle la gloria y la divinidad a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, esto es hecho intencionalmente. Ellos están conscientes de lo que están haciendo y están siempre escudriñando y mirando cualquier luz que haya de Jesucristo como Dios para quitarla, para empezar a suprimirla, para colocarle una palabra para que se deslice y las personas no puedan relacionar a Dios con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos entonces a orar al Señor y agradecerle.